desde 1948, los enfoques de humanos o el enfoque de derechos humanos como tal, ¿verdad? ¿Y por qué empezamos con la dignidad humana y las libertades fundamentales? Porque ustedes se acuerdan, me imagino, como lo han leído, lo habrán visto, que venimos de una guerra mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana y las libertades más fundamentales fueron violentadas. Entonces el mundo hace un consenso, ¿verdad? Y decide, pues obviamente, empezar a ordenar aquellos derechos que vamos a llamar individuales, civiles y políticos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con todo? Pues todo tiene que ver porque ha evolucionado y efectivamente en ese momento no habían libertades tan mínimas como la educación. Entonces, al ir surgiendo cada uno de estos instrumentos y estas convenciones, pues les va dando más obligatoriedad a los estados y con esto más respeto y reconocimiento a ciertas poblaciones donde están las personas menores de edad. Entonces, ¿qué vamos a hablar de los derechos humanos como tal? ¿Verdad? Los derechos humanos van a reflejar los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir en dignidad, ¿verdad? Se gestionaron o se gestaron históricamente, yo me imagino que ya ustedes esto lo han revisado muchísimo, y tienen como énfasis que es para todas las personas sin distinción alguna. Obviamente, en este momento era, por decirlo de alguna manera, el ideal, ¿verdad? Pero sabemos que en 1948 había muchas colectividades y muchos grupos que no se veían o no se reflejaban, ¿verdad? Y se supone que estos iban a dar los principios orientadores para saber ser, hacer y convivir y tomar las decisiones individuales y colectivas. Pero como les vuelvo a decir, el enfoque por derechos humanos en 1948, que se establece esta primera declaración, pues realmente no nos da este gran recorrido. Tuvo que pasar muchas cosas para que pudiéramos avanzar en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de derechos humanos que están vigentes y qué derechos protegen? ¿Verdad? Tenemos la primera generación que, como les decía, surge en 1948 y que le va a decir por primera vez al mundo, al planeta, que tenemos que organizarnos para defender los derechos más básicos, ¿verdad? Más básicos, y por eso es que hablábamos de libertades fundamentales. Y haciendo un pequeño repaso, tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Se supone que hombres y mujeres teníamos iguales derechos, pero sabemos que en 1948 eso no es una realidad como tal y todavía en el 2021 estamos en proceso, ¿verdad? Nadie va a ser sometido a esclavitud o a servidumbre y aquí de los más importantes de esta declaración, quien no va a ser sometido a tortura, ni a pena, ni a tratos crueles, ni inhumanos, porque vuelvo y repito, venimos de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente se dieron atrocidades a comunidades, a personas por pertenecer a grupos religiosos o por su origen, ¿verdad? O por su religión, o inclusive por su orientación sexual. Entonces, esta declaración va a pretender que eso no pase más, ¿verdad? En el mundo. Y vean que inclusive aquí se establece, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, que eso también parecía imposible antes. Y otro de los más importantes, a no tener persecución política, ¿verdad? A buscar asilo si así lo consideraba y a disfrutar de él en cualquier país, porque se acuerdan que cuando las personas querían salir de los lugares que estaban sitiados por los alemanes en esta Segunda Guerra Mundial, pues no lo podían hacer, eran perseguidos y la clandestinidad era lo que más se daba para poder, en algunos casos, refugiarse, ¿verdad? Circular libremente, a tener una residencia, a tener pensamiento, a tener religión, opinión, expresión de ideas y libertades de reunión y asociación pacífica. Y como les digo, vuelvo y repito, estos son individuales y son de alguna manera el derecho más fundamental, propio y personal, ¿verdad? Que era para todas las personas y demás. Se podría decir que con esta primera generación, que así como se establece en el marco de los derechos humanos, el mundo empieza a reconocer que todos tenemos el derecho a tener derechos por el simple hecho de nacer humanos, ¿verdad? Eso es de repente lo más importante que va a reflejar este enfoque de derechos humanos.
Luego viene la segunda generación de derechos. Cuando yo hablo de generaciones, es que pasaron tiempos, ¿verdad? 1948, pasaron 20 años, 1968, para que nuevamente se hiciera un instrumento internacional que permitiera reconocer ahora unos derechos más amplios, económicos, sociales y culturales. Y ustedes volverán a decir, ¿y qué tendrá que ver con esto? Con la adolescencia. Pues tiene que ver con muchísimo. Y con las personas menores de edad también. ¿Por qué? Porque por primera vez el mundo empieza a reconocer que hay colectividades y que hay grupos sociales. Y de hecho, el primer enfoque que se puede decir que sale después del enfoque de derechos humanos como tal es el enfoque de la interculturalidad, porque es en 1969, muy cerca de esta convención, que son los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como los DESC, ¿verdad? Que se da el convenio 169 para proteger o para reconocer a poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que ya empezamos a darnos cuenta que aquello que en 1948 fue un ideal de reconocimiento para todos por igual, pues no se estaba dando y ocupábamos volver a decirlo, a nombrarlo, ¿verdad? Y a establecerlo y empiezan a establecerse derechos sociales y culturales, que de repente son los más importantes de esta generación. Un dato importante, ¿verdad? Esta segunda generación tiene uno de los instrumentos más importantes que se da en San José, en nuestro San José de Costa Rica, se le llama también el Pacto de San José. Por aquello hay un dato histórico que creo que es importante. Y aquí ven entonces que ya superamos lo individual y nos vamos a situaciones de trabajo donde inclusive se establece la posibilidad de formar sindicatos y por primera vez se habla de la salud, de la alimentación y de la vivencia, de la vivienda y la asistencia médica, porque al principio era el derecho a la vida, estar vivo, ¿verdad? Ahora en esta segunda generación ya lo ampliamos un poquito más y se habla de servicios sociales necesarios. Y se incluye 1968 la salud mental como un derecho humano, ¿verdad? Y vean que aquí empiezan a darse por primera vez el reconocimiento de la infancia, ¿verdad? Aquí no hablan obviamente todavía de adolescencia, hablan de maternidad y de infancia para un derecho a ser asistido, que esto lo vamos a ver después. En este momento se reconocía a estas poblaciones como poblaciones para asistir, ¿verdad? No para protegerle los derechos, porque era un ente estatal o familiar, en cualquiera de los dos casos, que podía decidir sobre niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y se les asistía. Luego se da un reconocimiento, y ahorita vamos a llegar a eso, donde ya no se les asiste, sino se les protege sus derechos, ¿verdad? Ya no van a ser objeto de derecho, sino sujeto de derecho. Y vean aquí, ya Costa Rica lo tenía en su constitución política, pero creo que es importante que sepan, como esto es un instrumento internacional, que por primera vez en la historia también se da la educación como un derecho humano en sus diversas modalidades, tanto la primaria y la secundaria, ¿verdad? Que esto otros países no lo tenían y a partir de la vinculación de este instrumento, entonces se empieza a reconocer. Aquí está como un pequeño resumen, no me voy a quedar como mucho en esto porque tenemos como poquito tiempo, pero si vamos resumiendo que eh, estos derechos, los famosos DESC, ¿verdad? Van a empezar a tirar en la palestra pública eh, algunos colectivos y sociales que no existían, ¿verdad? Entonces ya aquí los vamos a tener. Y como les decía, tiene una gran incidencia en el reconocimiento de la cultura. Entonces empiezas a hablar de la interculturalidad, la pluriculturalidad, ¿verdad? Y tenemos dos instrumentos internacionales que son vigentes para Costa Rica y que pasan de ser de aplicación obligatoria para el Ministerio de Educación, que es el tema que obviamente yo les presento a ustedes, que es el convenio 189 para población indígena y la convención de Durban, que así se llama, que es para población afrodescendiente.
Entonces, desde 1968-69, ya empieza a ponerse en la visión pública una obligatoriedad para el reconocimiento de los aportes que hicieron estas culturas y que siguen haciendo a la diversidad y a la cultura como tal, al menos en Costa Rica. Luego vienen los derechos de la tercera generación. Y aquí sí, ¿verdad? Voy a hacer un poquito de, me voy a quedar un poquitín, porque en esta tercera generación es cuando el mundo nuevamente empieza a reconocer que a pesar de los colectivos y los sociales y todo esto que les decía, hay grupos y minorías que aún siguen siendo violentados y que necesitan ya no la asistencia, sino el reconocimiento como sujetos de derechos. Y se les llama, ¿verdad? Los derechos de la autodeterminación, de independencia política, de independencia nacional, cultural, y por primera vez se habla del derecho a la paz, ¿verdad? Como les decía, en este grupo de derechos, ¿se acuerdan? 1948, derechos humanos, 1968, económicos, sociales y culturales, y pasan más o menos unos 2, 5 y 10 años, porque va a depender de los instrumentos que va tirando también el mundo, donde se empiezan a reconocer algunas poblaciones que no se veían o que eran literalmente ignoradas, ¿verdad? Entonces, se empieza a hablar con dos convenciones que yo me imagino que ustedes han oído mucho. La convención de la CEDAW, que es la convención sobre todo para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, y se da también la convención contra la erradicación de la violencia en la mujer. Estamos hablando ahí 70 se empiezan a organizarse los grupos feministas y demás grupos aliados, y 80 empiezan a formularse estas convenciones. La de Belén do Pará tiene este nombre porque se firma en un estado de Brasil, y estas dos empiezan a literalmente partir un antes y un después con respecto a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que este grupo empieza a luchar o a pedir un reconocimiento y empieza a solicitar, ¿verdad? Que no exista más discriminación ni más violencia. Y empieza, por ejemplo, para Costa Rica, alguna modificación en la norma interna, que es específicamente la ley de violencia doméstica, por ejemplo, ¿verdad? Que antes de 1984 no teníamos ninguna referencia y, por ejemplo, cuando una mujer era violentada o tenía algún tipo de situación familiar, eh, eso se consideraba una contravención, no había ningún tipo de protección, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí les pongo como algún ejemplo. Da la casualidad que las mujeres también están muy asociadas a la cría, o sea, a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que muchas de estas mujeres y estos grupos organizados empiezan a reconocer que sus hijos, y aquí es el tema que nos trae, ¿verdad? Y sus hijas son usados como objetos, ¿verdad? Y que no hay un reconocimiento de la infancia como una población con derechos, ¿verdad? Entonces, surge por primera vez en 1979 el primer año internacional de la infancia, ¿verdad? Y pasan 10 años, por eso es que les hablaba de generaciones, porque vamos como evolucionando, para que en 1989 muchos grupos que venían trabajando feminismo, ¿verdad? Y que venían trabajando por todas estas declaraciones y instrumentos internacionales de protección a mujer, terminan consolidando también la Convención sobre los Derechos del Niño. Todavía continuamos con este sesgo, ¿verdad? Pero así se llama, 1989, que para Costa Rica se va a hacer una realidad en el cambio del paradigma de la situación irregular a la protección integral, que es el tema que nos trae acá, hasta 1998, con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y por primera vez, ahora sí, que es el tema que creo ustedes están revisando, se hace una definición normativa de lo que va a ser persona menor de edad,
¿verdad? De 12 para abajo va a ser declarado entendida la niñez y de 12 a 17 y 11 meses la persona adolescente. Y empieza a hablarse de la protección integral, ya no de la asistencia del Estado benefactor como tal, sino de la protección de todos los derechos que le son conferidos a la persona por el simple hecho de ser persona independientemente de su edad, ¿verdad? Vamos a encontrarnos otros derechos asociados en esta tercera generación, adultos mayores, personas con discapacidad. Para Costa Rica se hace efectivo en 1996 cuando se hace la ley 7600 con su reglamento para educación y, como les decía, empieza a normarse con mucha más fuerza los derechos de los pueblos indígenas ya traducidos en circulares, directrices y demás a lo interno del Ministerio de Educación. Este es un pequeño resumen. Muchos juristas y muchas personas reconocen hasta aquí porque las siguientes generaciones, la cuarta, la quinta y la sexta, que yo les voy a contar, no han, por decirlo de alguna manera, como que puesto de acuerdo a toda la población. Hay muchos avances y vamos a ver, ustedes van a compartir conmigo con respecto a la tecnología y demás, pero hasta aquí, por decirlo de alguna manera, tenemos estas tres generaciones de derechos que van desde los 48 a casi los 2000, ¿verdad? Donde pasamos de los derechos civiles y los individuales a los económicos y sociales y culturales y a los que se denominan también los derechos de colectivos o solidarios. Y aquí les queda esta presentación para que tengan pues el resumen. Como les decía, sí considero muy importante hablarles de la cuarta generación porque es algo que está pues vigente en este momento y se van a dar cuenta que con la quinta y la sexta pues también. Y es todo lo que tiene que ver a las tecnologías o a la tecnología de la información, ¿verdad? Cómo empieza a darse una revolución en el mundo con respecto a las TICs, ¿verdad? Y a cómo esto de alguna manera va haciendo una nueva ciudadanía globalizada y planetaria, ¿verdad? Entonces se empieza a hablar de que el tener acceso a redes sociales, obviamente, y a informáticas, y a, obviamente, Internet y a todo lo que implica este montón de información, debería considerarse un derecho humano y debería regularse el ciberespacio a nivel internacional, ¿verdad? Y obviamente con la intención de que sirva para comunicar, estudiar, trabajar y todo lo demás. Este es otro resumencito que les pongo acá, que es muy importante porque nos da como una ubicación en cómo los derechos humanos nunca han sido unos o han estado estáticos, ¿verdad? Sino cómo estos han ido evolucionando a lo largo de la historia y se supone cada vez se nos otorgan más derechos y cada vez hay un mayor reconocimiento de las particularidades y las individualidades, ¿verdad? Cuando ustedes se van a esta presentación y se van a la quinta generación que ven por ahí, ven que se está hablando de derechos relacionados a la bioética, que tal vez en los 80 eran impensables, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entonces ya con la generación de la tecnología y de los avances médicos y demás, vamos a tener personas con algunos usos médicos, ¿verdad? En sus cuerpos como algún dispositivo, no sé, un órgano o un dispositivo que le hace funcionar, no sé, un brazo, una pierna, lo que ustedes consideren. Y entonces empieza a reflexionar sobre el estatus jurídico de la vida humana cuando encontremos a personas con ese tipo de dispositivos. O sea, entonces empieza a reflexionar si serán realmente humanos o habrá que hacer algún tipo de diferenciación y demás. Entonces empieza a hablar de la bioética en el caso específico de un reconocimiento a nivel mundial, ¿verdad? De todas estas condiciones bioéticas, de lo que resulta médicamente válido o no válido, empezamos aquí a meter situaciones como la clonación, ¿verdad? Que ya sabemos ha causado mucha controversia de si hay clonación o no humana y todo esto que ya ustedes se imaginen,
pero que yo creo que es muy importante traerlo a discusión porque nos trae al escenario elementos bioéticos que antes del desarrollo tecnológico y médico eran impensables, ¿verdad? Y por último, la sexta generación, que tiene mucho que ver con el tiempo COVID, que yo podría decir que les puede generar algún tipo de reflexión, y es el derecho a la libertad informática, al uso de las TICs para procesos como este, ¿verdad? El estudio, el trabajo y todo, pero ya de una manera estandarizada y de manera institucional, ¿verdad? Y por eso es que se habla de tener Internet como un método para garantizar libertad de expresión y de información de manera planetaria. Obviamente todo esto que yo les estoy planteando es de una manera ideal, porque eso es lo que pretenden pues estas declaraciones y demás. Pero es muy importante que lo consideremos en tiempo COVID, porque creo que mejor ejemplo no podríamos decir. En síntesis, porque entonces ya voy a empezar a hablar de los enfoques. Hablamos del primero, que era el enfoque de derechos humanos, luego el de la interculturalidad. Cuando se da todo el desarrollo de la evolución de la mujer en el reconocimiento como persona, se empieza a instaurar el enfoque de género. Cuando hablamos de los niños y las niñas como personas y sujetos de derecho, de lo que estamos hablando es de un enfoque que se llama de protección integral, ¿verdad? Y cuando hablamos de todas las complejidades que tienen estas poblaciones, estamos hablando complejidades en el sentido diverso, ¿verdad? De la inclusión, de la diversidad, y estaríamos hablando de también el derecho propio que tienen cualquier grupo, colectividad, minoría, mayoría o no. Y entonces estamos incluyendo también a personas LGTB, ¿verdad? Entonces, la idea con esta revisión es que nos demos cuenta cómo en esta evolución por el reconocimiento de derechos se hace una evolución en los enfoques de protección que pasa a ser obligatorio y de fundamento, por decirlo así, para no decir que solo por la norma, en el trato con personas menores de edad, mayores de edad, con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hombres, indígenas, ¿quién me falta por ahí? Personas LGTB y demás. Entonces, en síntesis, ¿verdad? No existen los derechos humanos como sustantivos o como inherentes, o sea, no es algo que está dado. Existen derechos humanos como conquistas sociales nacidas de probablemente la indignación, la desigualdad, la diferencia y la particularidad, y se crean los instrumentos jurídicos como una forma para positivizarlos. Cuando hablamos de eso es que se hacen efectivos a través de una norma y esta norma se tiene que convertir en una práctica, que es lo que idealmente yo les voy a presentar más adelante para MEP. Esto que ven acá, que ustedes ni yo somos abogados, somos psicólogos gracias a la vida, eh, es como para entender, ¿verdad? Cómo en Costa Rica hay un orden cuyo cúspide en esta pirámide es la constitución política. Luego vienen tratados internacionales y vean que viene inclusive paralela a la constitución y debería ponerse inclusive supraconstitución. Y ahorita les explico por qué. Luego vienen las leyes, luego vienen los reglamentos, los decretos ejecutivos y las directrices. La constitución política nuestra dice que cuando hay algún tratado internacional que le dé más derechos a usted como persona, este derecho pasa a ser supraconstitucional. Entonces, de alguna manera tenemos ejemplos muy claros como lo que pasó con la fertilización in vitro, ¿verdad? Donde se le dijo a un grupo de personas, desde la sala cuarta, usted no tiene derecho a este uso de la tecnología para tener bebés, ¿verdad? Que esto es al final lo que dice esta resolución. Y este grupo se va al sistema interamericano, denuncia al país y el sistema interamericano reconoce efectivamente que se le está violentando un derecho, se castiga al país, ¿verdad? Porque de hecho tuvieron que pagarles ahí unos honorarios económicos a estas familias por daños y perjuicios y abren para todas las demás el acceso a la tecnología en el tema de fertilización. Ese es un ejemplo, creo que de los más consolidados que tenemos en Costa Rica con respecto a por qué cuando la sala cuarta nos pone un techo en este disfrute, podríamos acudir
más allá. Y la otra explicación, y por qué pongo la pirámide, es que ningún reglamento, ningún decreto ejecutivo, ni ninguna directriz o ley que tenga Costa Rica puede ir en contra, ¿verdad?, de lo que establece la Constitución política y por tanto de lo que ya nos ha normado los instrumentos internacionales en cuanto a derechos. Vuelvo y repito. Entonces, si tenemos que en la institución donde usted trabaja están violentando su identidad, su personalidad y todo lo demás, ahí cabe un amparo, ¿verdad? Y si no cabe el amparo, también cabe la posibilidad de llevarlo inclusive afuera de las normas estrictamente nacionales. Creo que esa es como la parte más importante que quería explicarles en esta pirámide, porque entonces nada que se haga en el Ministerio de Educación con personas menores de edad puede violentar sus libertades fundamentales y sus derechos humanos básicos y primarios, ¿verdad? Y obviamente los que están anexados sí son pues más complementarios, ¿verdad? Y aquí como haciendo un resumen de esta pirámide, la Sala Constitucional puede invalidar leyes o actos sujetos al derecho público cuando dichas actuaciones infrinjan los estándares del derecho internacional de derechos humanos o cuando de manera omisa el Estado no adopte acciones positivas tanto en la legislación, en la educación, en la administración y en lo judicial, con el fin de asegurar la plena vigencia en el nivel nacional del derecho internacional. Esto que está acá, que de repente a ustedes puede ser que les interese por la temática que estoy trayendo, son los tratados internacionales que ha firmado Costa Rica paralelamente a estos que son regionales y que nos dan pues esta marca por años y por pautas, ¿verdad? Que nos van pautando los enfoques. Y aquí la obligatoriedad que tiene entonces el país de ir evolucionando en esta educación para pasar de una educación restrictiva, violenta y probablemente de la que expulsa, ¿verdad?, a una educación como sistema protector de la persona menor de edad. Aquí no, simplemente se las puse para que les quede de ejemplo y me voy con los enfoques rectores. ¿En qué se traducen? ¿Verdad? Cuando yo hablo de un enfoque, es un cuerpo de conocimiento preexistente con una interpretación de un problema, ¿verdad? Entonces, es algo como muy simple. Es como yo le voy a dar una conducción al determinado tema o población, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de los enfoques rectores para MEP, que probablemente son los mismos para otro montón de institucionalidades costarricenses, vamos a tener el de la interculturalidad, el género sensible o sensible al género, también lo pueden encontrar así, el de las diversidades, que a veces está incluido dentro de la inclusión, que eso debería ser lo ideal, pero también se le saca para que se reconozca y no se invisibilice, el del desarrollo integral, o mejor conocido como el de protección integral, que es para personas menores de edad, y el generacional, que es exactamente como el bracito del de protección integral, en el sentido de que no puedo trabajar igual lo que es diferente en sentido de generaciones y contextos. Entonces, se supondría que estamos obligadas y obligados a trabajar, ¿verdad?, en el país desde un punto de vista normativo para la promoción de los derechos, ¿verdad? Y desde y desde un punto de vista operacional para la promoción y la protección de esos derechos. Y vuelvo y repito, ya no se asiste a la persona, se asiste, y lo mejor es decir, se protege el acceso que tiene esa persona al disfrute de sus derechos. El enfoque intercultural que les decía, parte del reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales tienen que convivir con base en el respeto hacia las diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos. Y aquí lo más importante, hay que hacer un reconocimiento de los aportes de estos pueblos originarios al desarrollo social y económico y a los saberes que le han dado al Estado, ¿verdad? Y por eso el Estado debe promover, proteger y registrar estos aportes. Desde el enfoque de género se pretendería
develar mitos y estereotipos culturales para transformar, las relaciones desiguales que permita a las personas un desarrollo pleno de sus potencialidades y una integración equitativa a los procesos individuales y sociales. Permite analizar dónde se crean los estereotipos y la discriminación que produce la violencia, principalmente contra niñas, mujeres y todo lo considerado como no masculino. Que es el centro de la protección integral o del sistema de protección, es que llama el que se requiere un acompañamiento para el ejercicio progresivo de los derechos. El Estado debe proteger ante cualquier riesgo dentro o fuera del grupo familiar. Por eso es que se cambia el enfoque de situación irregular versus el enfoque de protección integral. Y la intervención con personas menores de edad debe enfocarse a la protección de sus derechos. Se sustituye atención por protección. Les decía, simplemente es un reconocimiento de las diferencias generacionales y contextuales a fin de adaptar los mecanismos de comunicación y de acceso. Por eso es que si yo soy inclusivo, si estoy desde el género y si tengo protección integral, prácticamente es accesorio, ¿verdad? Es prácticamente propio de cada uno de esos enfoques. El de la inclusividad, que va a reconocer las diferencias humanas como posibilidades físicas, sociales, sexuales, culturales, de lenguaje y formativas. Identifica estas diferencias como potenciales para el desarrollo integral y colectivo y parte del principio de valorar la diversidad como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, en consecuencia favorecedor de la persona. Esto que está acá es el resumen de por qué cuando hablamos de educación tiene que hacerse con base en todo lo que he explicado anteriormente, porque el derecho a la educación pasa a ser un derecho humano, ¿verdad? Y además de ser humano, se convierte en un derecho que le permite a la persona de manera gratuita y obligatoria instruirse. Esa es como, por decirlo de alguna manera, es la posibilidad que tenemos del escalafón social, ¿verdad? Vamos a ver si avanzo con los demás, para ver si me da chance. Entonces, al igual que en los demás derechos humanos, el derecho a la educación impone a los estados 3 niveles de obligación: respetar, proteger y cumplir. ¿Qué significa esto? Requiere que se evite tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de la educación. La obligación de proteger requiere que los estados tomen medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el ejercicio de la educación, por ejemplo, papás o mamás, si no lo consideraran o quisieran. Y la obligación de cumplir, donde se deben de tomar medidas positivas que faciliten y ayuden a los participantes y a las comunidades al disfrute de esa educación. Esto no se lo voy a explicar porque les tengo un videíto, entonces nada más para que sepan que cuando hablamos de educación, para que sea un sistema protector como efectivamente se pretende, tiene que estar disponible, tiene que ser accesible, tiene que ser aceptable y tiene que ser adaptable. Y desde una perspectiva más amplia, la educación, ¿verdad?, es una actividad necesaria para lograr el respeto a los derechos humanos por su carácter de derecho habilitante e irradiador. La educación es un instrumento poderoso que permite a las personas ascenso social, económico y acceso a los derechos que la potencialicen. Además, ¿verdad?, que le permite un desarrollo integral y de bienestar social como principal instrumento para enfrentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Creo que tengo todavía unos 15 minutitos, entonces les voy a poner un videíto. Creo que nos va a servir mucho. Voy a salir de ahorita volvemos a esta presentación, pero este videíto es muy ejemplificante de todo lo que les he intentado dar. Estoy compartiendo mi escritorio, ¿verdad? Alguien que me diga que sí. En este momento sí, se ve Mi la escritorio. presentación, paradigma de la protección integral, una lámina que dice así. Ok, entonces vamos a ver si les comparto que tengo acá.
¿Oyen eso? Como personas, Se Sí, escucha, pero no hay video. Pero no se ve el video. Solo No. está la presentación, sí. Ok, entonces voy a quitar la presentación, voy a dejar de compartir la presentación. Ajá, Sí. ok. y vivir con dignidad. Ajá, y ahora voy La a compartir. educación es uno de ellos y el resulta videíto. clave para el desarrollo de los Nos otros devolvemos para acá. derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Ahí ya. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ujú. Ok, entonces lo voy a devolver todo. Sí, Ajá, excelente. ahí Ahí vamos. lo vemos perfecto. Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. 1 de cada 4 de ellos vive en una zona de guerra. Por cada 5 personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo uno que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar esas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Respetar significa no tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de este derecho. Al proteger, se aseguran que otros no interfieran en el ejercicio del derecho a la educación. Y finalmente, deben garantizar que el derecho cuente con los rasgos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La UNESCO es la agencia encargada de ayudar a los estados para que cumplan con esta obligación. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas tienen derecho a la educación. En 1960, la UNESCO y sus Estados miembros, a través de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, determinaron que la discriminación constituye un atropello a este derecho y se comprometieron a eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sector educativo. Entre el 2000 y el 2015, se implementó la iniciativa Educación para Todos, en la cual 164 países se comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Ahora se han propuesto un nuevo reto. Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Entre los objetivos de esta agenda está el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Si bien es cierto que garantizar el derecho a la educación es una tarea de los estados, la verdad es que todos y todas podemos colaborar al exigir su cumplimiento como portadores de este derecho y, en lo posible, promover su acceso para otras personas que nos rodean. Recordemos que la educación
es la base para poder ejercer otros derechos, ya que contribuye a la realización personal, reduce las desigualdades sociales y económicas y promueve la igualdad y el respeto hacia los demás. Todo esto, mientras ayuda a garantizar posibilidades de trabajo digno y fomenta la existencia de sociedades más pacíficas e igualitarias. Ok, Qué me bonito, voy a salir Diana, muy lindo. de ese. Y porque si no salgo de internet voy a empezar a compartir todos los videos que me da YouTube. Mm. Ahora vamos. Ay, ven, ahí están. Sí. No se ve, no se ve. No, ese no lo voy a presentar. Es que, Ok, ok. ajá, tranquila. Ya me salgo de ahí. Es que como tengo internet abierto, entonces no me da chance. Este es el último fin de semana de vacaciones. Y tienes que salirte Otra Sí, tengo vez que a la salirme de escuela. de internet de Ujú. YouTube. Pero estaba Bueno, muy me están lindo eso, oyendo todo el muñequito. estaba muy bonito. Ah, bueno, qué dicho. Ahora sí ya me voy a salir de acá. Me salgo totalmente de YouTube. Y nuevamente les doy a ustedes compartir. Ujú. Y compartimos la pantalla ya para ir aterrizando en lo que para nosotros se vuelve una obligatoriedad cotidiana. Ajá. Ahí lo están viendo ahora sí. No, 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 ya le di compartir. le diste. Sí, no me salió. Pero Vamos a ver. espérese para ver si yo se lo puedo compartir entonces, el que usted me mandó. Fíjate, a ver. A ver, un momentito. Para- Aquí ya yo estoy compartiendo pantalla. Se supone que ya deberían de verme. No, ahora sí, Ah, ok, ya. perfecto. Ujú. Entonces, vamos avanzando con esta. Como les decía, el paradigma de la protección integral, y esto es como mucha retórica, entonces no voy a meterme en este. Sí decirles que estos principios, que son los vigentes para la Convención sobre los Derechos del Niño, son vigentes para el Ministerio de Educación todavía, igual a los objetivos 2030 que acabamos de exponer en el videíto. Entonces, cuando yo hablo de principio pro víctima, es que cuando se da alguna situación de violación o situación de abuso o algún tipo de maltrato, siempre vamos a velar por la protección de esta persona. Cuando hablamos de personas menores de edad, van a ser de interés público. O sea, si yo tengo el conocimiento de alguna situación violatoria o algún tipo de no reconocimiento de sus potencialidades, esto pasa a ser de orden público y todos y todas deberíamos de intervenir. Lo que hablaban ahí, la exigibilidad, a todas y a todos nos corresponde hacer desde el sistema de protección que se cumplan esos derechos. Por eso, obviamente, el principio básico, la protección integral, o sea, Estado va a velar por niños, niñas, adolescentes con familia, niños, niños, adolescentes sin familia. O sea, aquí no hay discriminación, tampoco por etnia, tampoco por origen, por religión, por orientación sexual, por identidad, por estado migratorio tampoco. Por eso es que no se puede hablar de discriminación o no debería existir la discriminación. Partiendo del interés superior de la persona menor de edad, nosotros superamos el interés superior del niño a poner el interés superior de la persona menor de edad y siempre el principio, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo pleno, ¿verdad? Entonces creo que esto es como importante. Esto es lo mismo y aquí están lo que llamamos grupos de vulnerabilización. Todo esto les queda a ustedes y me quiero ir como más adelante porque dentro de las habilidades necesarias que tenemos que tener quienes trabajamos a lo interno de MEP, siempre que trabajemos con personas menores de edad, ¿verdad? Tenemos que tener estas habilidades, ¿verdad? Una escucha activa, un análisis multidimensional de lo que esté pasando, se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria con un fundamento en las necesidades que la persona tenga, por eso es que se le da mucho énfasis a las poblaciones en vulnerabilidad o vulnerables, acuérdense que es diferente, ¿verdad? A veces se le vulnerabiliza a una población, no porque sea vulnerable de por sí, sino por las condiciones que tiene.
cuando hablamos del reconocimiento de indicadores, es que niños, niñas y adolescentes nos presentan muchas cosas que yo debería de ver o reconocer en este desarrollo pleno de sus potencialidades, que si no están, me están indicando que algo más está pasando, ¿verdad? Y la claridad en los protocolos. Yo les tengo que contar que el Ministerio de Educación tiene ahorita 13 protocolos de acuerdo a temáticas y a situaciones que vulnerabilizan sus derechos. Entonces tenemos embarazo adolescente, tratamiento de drogas, ¿verdad? Está para todo tipo de violencias, está el protocolo contra el bullying homofóbico, está el de armas, porque lamentablemente también hay situaciones de armas. Hay uno particular para el tratamiento o el reconocimiento de trata de personas. Tenemos otro particular para personas, digamos, para el bullying xenofóbico, ¿verdad? Y ese está ampliado a temas migratorios. Y tenemos, vamos a ver cuál me está haciendo falta. Creo que por ahí van, porque todos se desagregan en actuación. Entonces, está el cotidiano de la clase, donde yo desarrollo pues todas las potencialidades de las personas menores de edad, pero de presentarse algún indicador, alguna situación que vulnerabilice el cotidiano de esta persona, pues obviamente tendré que aplicar los protocolos que están vigentes. Esto se los quise poner porque es el principio, desde el 2016, es realmente muy reciente. Por primera vez se reconoce en una política educativa que el centro no es la materia, que el centro es la persona, ¿verdad? El centro del proceso educativo como tal y como demás para las potencialidades es el sujeto, la persona, ¿verdad? Y esto le cambia aún más el paradigma de intervención al Ministerio de Educación con respecto a personas menores de edad. Se supone, y vuelvo y repito, todo lo que les he presentado es desde el ideal ser. Hay cosas que sí se cumplen, hay otras que efectivamente no tanto. Tiene estos tres principios, que es la educación centrada en la persona estudiante, basada en derechos humanos y en los deberes ciudadanos, y para una educación para un desarrollo sostenible. Esto lo quise poner porque hablando con Glenn me contaba que ustedes querían saber qué ha hecho MEP con respecto a COVID o cómo hemos manejado esta pandemia en este título de sistema protector. Esto que yo les presento de manera muy resumida, tanto a Glenn, no sé si Priscila ya lo tiene, les pasé un documento que es como un librito con esto más explicado, pero yo sí les quiero hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Cuando se da la pandemia y mandan a todo el mundo a la casa, que fue el año pasado, empezó a movilizarse todo eso que les decía, y ahora qué hacemos, ¿verdad? Los chicos no están en el aula, ¿cómo los protegemos de muchas situaciones de violencia o situaciones que implican alimentación o que implican abrigo inclusive y protección, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hace es a nivel geográfico identificar qué poblaciones tienen más riesgo y quiénes no. Me voy a ir como un punteo en lo que se ha hecho y en cosas que todavía se están analizando y ahora el escenario está cambiando y lo podemos discutir también, ¿verdad? En la alimentación, si existe, ¿verdad? Y si hay que aumentar la cobertura, si devolvemos a los chicos a las casas, y eso efectivamente pasó. Me imagino que ustedes saben que se están dando un diario cada 22 días, es un diariecito de lo que el niño consumía en el centro educativo, se le está dando a su familia, transporte, ¿verdad? A la luz de nuevos escenarios y protocolos, porque había muchos chicos que no tienen acceso a la virtualidad o al internet o a una máquina o a un dispositivo electrónico. Entonces el centro educativo tenía que abrir sus áreas de cómputo para que los chicos se trasladaran y pudieran obviamente hacer sus tareas y demás cuando fuera posible y había conectividad, ¿verdad? Hubo mucha transferencia de fondos, ¿verdad? MEP asume a partir del año pasado todas las becas de FONAVE, los tiene el Departamento de Equidad. Entonces, va a depender mucho de la particularidad o la vulnerabilidad que presenta el estudiante. Puede ser por condición de discapacidad, puede ser por condición de maternidad o paternidad, y puede ser, en algunos casos,
por traslados de zonas indígenas y demás. Eso es parte de la transferencia de fondos que se da. Inicialmente tenían que velar por el suministro de agua y en el caso particular de niños y niñas que no tenían las condiciones en su casa, se les daban kits con jabón, guantes y mascarillas, ¿verdad? Esto obviamente en las zonas más vulnerables, para esto se tuvo mucho patrocinio pues de la empresa privada. Esta última básica, cuando yo hablo de activar el sistema de protección, están todas las instituciones públicas y privadas, universidades, ONGs y demás que tienen que ver con población menor de edad. Entonces, se hace una articulación permanente con PANIS, SINAI, IMAS y ahora se involucra una nueva que es las mesas de gestión de riesgo, que hacen las valoraciones a nivel comunal. A nivel de lo que es la brecha tecnológica, ¿verdad? Se van a hacer acciones estratégicas para llegarle a población con mayor vulnerabilidad social y educativa. Se diseñaron varias campañas socioeducativas para dar soluciones a estas dificultades. De hecho, se hicieron muchos webinarios. Y ustedes dirán, ¿y para quién? Para los papás y las mamás. A veces se podían de alguna manera conectar por el celular y se hacía algún tipo de estos instrumentos form para ver si el papá podía conectarse a cierta hora para poderle explicar cómo ampliar su conectividad si es que tenía esa posibilidad, porque sabemos que hay casos que del todo no hay posibilidad de conectividad y son los chicos que se están trabajando con las GTA, que son las guías de trabajo autónoma, así se le llama, de manera física. Entonces vamos a tener varios escenarios. El chico que tiene una posibilidad real, 100% virtual, ¿verdad? Estamos hablando 2020, porque 2021 se ha ido transformando. El chico o la chica que no tenía del todo esta posibilidad más que su celular como para bajar la GTA, pero que podía ir al centro educativo por estos traslados que le eran factibles y poderlo usar en el laboratorio de cómputo. Y el chico y la chica que del todo no tenían ninguna posibilidad, entonces estas GTA se les daba de manera física. ¿Y cuándo se les daba? Cada vez que se recogían los alimentos. Entonces, el chico podía ir a recogerlos o la chica, pero en muchos casos eran sus papás o encargados quienes los recogían. Igual se hizo una coordinación muy grande con el INSE para donar tarjetas prepago. Para contarles un poquito, el Ministerio de Educación tiene 1.200.000 como población meta. Meta me refiero a población a la que se atiende, pero no todo este es menor de edad y tampoco todos son del sistema público. Ahí también están integrados los privados. Entonces vamos haciendo ahí como algunas aclaraciones. De este millón hay 400.000 chicos, un poquito más, chicas que no tienen acceso al internet del todo. Para ellos fue que se empezó a gestionar esta tarjetas prepago para uso de celular y también uso de tablet que fueron donadas y en algunos casos que tal vez tenían el dispositivo pero que no podían pagar el internet, se hacía en coordinación con el IMAS para un programa que se llama Programas Conectados. Todo esto, ¿quién lo va a determinar? Cada regional educativa haciendo un informe, presentándolo a nivel central y viendo a ver cómo se gestionaban los recursos. Algo que a mí me da mucha satisfacción es que a nivel de salud mental, que es un tema que al menos a mí pues pasa a ser centro de mi quehacer en el Ministerio de Educación, se abrió la línea telefónica Aquí Estoy, y esa línea telefónica es para papás, mamás encargados, pero principalmente para población estudiantil. ¿Quién atiende esta línea? Porque algo que empezamos a descubrir a lo largo del año pasado es que cuando estábamos en la casa, y me imagino que para ustedes tampoco es ningún misterio, se incrementaban las situaciones de violencia, ¿verdad? A nivel familiar, mucha violencia intrafamiliar, había probablemente mucha hacinación o no manejo de la cuarentena mal llamada o cualquier tipo de situación que se estuviera presentando. Había mucho estrés de cómo presentar trabajos o cómo hacerlos bien y todo esto. Entonces se abre esta línea. ¿Quién atiende esta línea? La atienden colegas. El MEP tiene 147 escuelas de atención prioritaria que tiene 147 psicólogos y psicólogas. Lo que se hace con esta atención es una derivación de primeros auxilios psicológicos. Es como una línea de escucha.
Pero si la persona tiene alguna particularidad o requiere una atención más amplia, ¿verdad? Se hace la coordinación con el colegio de profesionales en psicología, porque la línea Aquí Estoy se manejó de manera coordinada. Originalmente inició desde el Colegio Profesional de Psicólogos para atender situaciones suicidas, pero lo ampliamos a Aquí Estoy MEP, ¿verdad? Y es una atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se implementó un sistema telefónico donde cada uno de esos profesionales tiene pues el acceso a las llamadas. Se hace por roles y tenemos a 10 profesionales de nivel central que son los que derivan las situaciones. Entonces, esto continúa todavía hoy. Las principales llamadas cuando son de suicidio, porque también hemos tenido ideaciones y preocupaciones de este tipo, se hace una coordinación con 11 voluntarios que tenemos a nivel de MEP para atención psicológica y en los casos necesarios y requeridos se traslada de una vez a 911 o a sistema hospitalario. Entonces, se los comento porque en esta historia de querer proteger y acompañar, pues obviamente creo que lo logramos, por lo menos en esta escucha, cuando inicialmente, o digamos, antes de la pandemia, esto no existía y ahora la línea está abierta para todas las personas y hoy, todavía hoy, se conserva. Estos escenarios, como les decía, son las valoraciones que entonces empiezan a ser las regionales. Tenemos el escenario 1 y 2 y en este principalmente lo que se pide es hacer llamadas y en algunos casos cuando es posible visitas, ¿verdad? De cómo está la situación de ese chico, si no ha vuelto, si ha presentado trabajo, si se ha conectado, si definitivamente no tenemos registro de estos chicos o de estas chicas. Si lo tenemos y sabemos que está pasando algo a nivel emocional, igual cómo está, cómo se siente. Esto que yo les estoy presentando, de hecho ven que dice MEP, escenario 1 y 2, es un protocolo de atención obligatoria para todos los funcionarios MEP. Entonces, esto debería de ser aplicado y vuelvo a decir, debería, porque también hay que considerar la situación docente, ¿verdad? No vamos a tapar el sol con un dedo y no todos los docentes tienen la conectividad o los dispositivos o demás, o el uso en sí de la tecnología, ¿verdad? Vean que inclusive en este escenario 1 y 2, cuando nos comunicamos con la familia y vemos cómo está la situación, habrá que abrir la posibilidad a enviar material impreso, como les decía, o ser recogido en el centro educativo. Y ver si algún otro estudiante nos puede contar si su compañero está desmotivado, qué le está pasando, qué situación presenta, o sea, manejar mucho la comunicación entre pares para conocer la situación de este estudiante que en época de pandemia pues vio vulnerado pues su cotidianidad, ¿verdad? Para cada uno de los estudiantes de Costa Rica, y ahorita les digo qué pasó con la población migrante, de Costa Rica me refiero que tenía un número de cédula y estaba matriculado en cualquier centro educativo, se le hizo un correo MEP, ¿verdad? Para que pudiera recibir toda la información y con este correo MEP se hizo un Teams de acuerdo a el nivel educativo y ahí en este equipo Teams sus profesores pues iban organizando los grupos matemáticas, español, inglés y empezaban a hacerse las famosas clases virtuales que lo que se hace es una guía de cómo resolver la GTA. Cuando son personas en situación irregular y no tenían cédula y no tenían pasaporte, ¿verdad? En esos casos se les daba una numeración particular o específica que manejaba cada regional, ellos lo pasaban a informática de MEP y MEP le daba un código para que este niño, niña o adolescente pudiera, pues obviamente conectarse. Si tenía conectividad, si no la tenía y el ingreso y el acceso era pues realmente complicado, seguíamos con las guías de manera física. Por eso es que, vuelvo y repito, está en escenarios 3 y 4. El 1 y el 2 es el mejor, ¿verdad? Donde el chico y la chica, el niño y la niña tienen acceso a internet, se pueden conectar, están en clases de manera particular. 2020.
¿verdad? Porque 2021, en febrero, empezamos a ir de manera bimodal. Y ahorita les digo lo que está pasando, ahorita, mayo. ¿Okay? Y cuando hablábamos de escenario 3 y 4, es cuando del todo esta conectividad podía estar presente, pero el chico no, o la chica no, ¿verdad? O definitivamente no había ninguna conectividad. Entonces perdíamos total rastro de esta persona. Entonces, de hecho aquí se trabajó mucho en red local y en este comité de riesgos para ver si habían organizaciones o algún tipo de institución que nos pudiera ayudar a llegar a esas comunidades y a estos chicos para ver qué estaba sucediendo, ¿verdad? Se habilitaron buzones para que la persona estuviera retroalimentando constantemente y les decía, a los que tenían derecho, o sea, posibilidad, se les hacían muchos de estos cuestionarios de Google Form para ver por dónde íbamos, ¿verdad? Y se hizo un convenio con Fonatel para que todavía haciendo como esta primer limpieza pudiéramos identificar cuáles estudiantes definitivamente no estaban llegando a las aulas y teniendo pues el sistema educativo como tal. Esto es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién ocupaba conectividad? Y para el escenario 3 y 4, yo me imagino que ustedes también vieron que el año pasado se hizo un convenio con el canal 6, Repretel. Se hicieron muchos programas con base en la GTA para que las personas que del todo no tenían un dispositivo como una tablet, un teléfono o una computadora, pues pudieran acceder al televisor, porque en Costa Rica prácticamente el 100% de las poblaciones tienen un televisor cercano. Entonces, se trabajó con Canal 6, eso fue con un patrocinio, y se trabajó con Canal 13, que yo me imagino que ustedes vieron, había todas las mañanas, algo que se llamaba Café Cinar, Canal 13, y igual ahí llegaban las autoridades, hablaban, se hacían desarrollos de GTA, se hacían programas de cocina, se había de todo lo que se podía hacer a lo interno del proceso educativo. Eso todavía continúa, ¿verdad? El desarrollo de esos programas, y me hace falta integrar aquí, porque eso fue de muy rápido ingreso y fue reciente, la UNED, que también hizo múltiples videos y acompañamiento de programas en vivo. Se usó mucho Facebook Live y se usó mucho poderlo poner en redes, Instagram y demás. Pero para las personas que del todo no tenían redes sociales, entonces se usó Canal 6, que fue con Garnier, y Canal 13, que fue permanente todo el 2020. El 2021 se siguen haciendo estos programas, pero con énfasis en primera infancia, con la lógica de que la presencialidad iba a ir aumentando, no disminuyendo, haciendo como un cambio de la virtualidad a la presencialidad, y por eso se inició de manera bimodal. Sin embargo, me imagino que ustedes saben y ven todos los días las noticias, hay una gran presión ahorita para que se vuelva totalmente a la virtualidad. Asumo, y esta no es una posición mía, estoy tratando de hablar lo que hacen las autoridades, igual, bajo la lógica de que el MEP es un sistema protector, se asume que en el momento en que volvemos a la virtualidad, muchos chicos pueden tener deterioro en la salud mental. Estoy diciendo lo que se dice oficialmente, ¿ok? Y además de esto, podrían tener alguna repercusión a nivel familiar en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidado y en cuanto a su protección en integralidad o de su integridad física, por decirlo de esta manera. Sin embargo, hay una gran disyuntiva en qué se gana más, ¿verdad? Si con el estrés de papás y mamás que están permanentemente pidiendo volver a la virtualidad, o papás y mamás que piden por favor no volver a la virtualidad porque no tienen cómo cuidar a sus hijos, porque ellos ya volvieron al trabajo de manera presencial, o porque no tienen cómo sostener la clase en el ámbito familiar. Entonces, ahorita hay toda una disyuntiva, hay una gran presión. Yo asumo que si siguen muriendo docentes, que al parecer son los más afectados, hasta el día de hoy no ha muerto ningún niño en condiciones regulares de COVID, pero sí han muerto más de 153 docentes. Wow, qué montón. 20
al 21, ¿verdad? Estoy ahí sumando todos los años, pero en esta última gran ola han muerto 46. Entonces sí hay una gran disyuntiva interna de cuál sistema de protección estamos hablando y de quién estamos protegiendo, ¿verdad? Entonces eso se los dejo ahí como para que lo reflexionemos. Y muchas gracias. Corrí. Ay, qué bárbaro. Perdón, más bien me pasé. No, tranquila. Súper interesante y muy detallado, y también toda la información, o sea, la visión, además, la visión del MEP. Y además nos has transmitido algo que me parece muy importante, que es la enorme complejidad de lo que estamos viviendo con el COVID, ¿verdad? Porque por un lado esto de las muertes de docentes que acabas de mencionar, por otro lado los problemas de alimentación, o sea, efectivamente, el problema que se crea cuando el estudiante ya no va a la institución educativa, pierde la alimentación, no tiene tampoco los recursos para poder conectarse a internet, se enfrenta a más violencia en la casa, porque lógicamente también tenemos papás que ya de por sí el ambiente familiar es bastante violento en este país, pero además es un hecho que se enfrenta a padres cansados, muchos con teletrabajo, muy agotados, que no saben tampoco ni tienen por qué saber cómo acompañar al hijo en una educación virtual. Entonces, claro que se pierde la paciencia, hay problemas de violencia mayores, también hay más violencia doméstica en general, ¿verdad? De hecho, el año pasado, ahí ponerle un ejemplito nada más, sí, el 2019 hubo 48,000 solicitudes de medidas de protección. uy, qué horror. 48,000. Y el año 2020 llegamos casi a las 60,000. Este año no 48,000. se ha hecho, y ojo que son medidas de protección, ¿verdad? Habría que ver la gente que no acudió al sistema a solicitarlas, o sea, me imagino que es mucho más amplia la cantidad de población. Entonces, ahorita estamos en una disyuntiva en este sistema protector, efectivamente, porque entonces, ¿qué es lo mejor? Que se vayan todos para la casa, los perdemos de vista o los Ajá. dejamos, pero ponemos en riesgo a personal docente, porque sabemos que entre los chicos está dando el COVID, pero realmente de una manera suavecita. Creo que solo hay un niño ahorita en el hospital de niños por una condición que él tiene particular y tiene COVID. Pero efectivamente, entonces tenemos docentes, tenemos administradores, tenemos conserjes, tenemos cocineras, porque hay escuelas que también están dando alimentación. Entonces se vuelve así como, ¿qué es lo mejor? ¿Qué pesa más? Efectivamente. Sí, es un ambiente complejísimo. Por otro lado, el problema también de la reducción de las relaciones sociales, de la posibilidad de tocar al otro, de la posibilidad de estar con el otro, de verlo, de sonreírle, de tocarlo, de hablar con el otro, ¿verdad? Porque todo se ha comprimido. Exacto. Y por otro lado tenemos a madres trabajadoras también que están haciendo teletrabajo y están al mismo tiempo cuidando de sus hijos, lo cual ejerce una inmensa presión sobre ellas también. Y eso lógicamente aumenta también o baja los niveles de tolerancia hacia los chiquitos. Eso es otro problema muy grande. En los adolescentes, pues lógicamente la reducción de las relaciones sociales está siendo tremendo, está teniendo un efecto enorme. Y después hay una suma ahí, hay que sumar algo también. Se disparó la violencia en línea, ¿verdad? También tenemos un montón de denuncias de situaciones de violencia sexual en línea, de grooming, de sextorsión, de sexting entre iguales, entre pares y entre adultos a niños y niñas, porque el dispositivo está 100% prendido, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, depredadores, que es el nombre que se les usa, que ingresan, y entonces eso también se disparó, bullying cibernético, que no habíamos tenido esas estadísticas como hasta el año pasado, y que también es importante valorar eso. Exacto.
Y yo quería preguntarte, en la línea te escucho, ¿cuáles son, digamos, porque lógicamente es el adolescente o el niño el que tiene una conexión directa? Y entonces, ¿qué son los planteamientos, digamos, más comunes? ¿Cuáles son Sí, las quejas más comunes? sí, sí, de hecho, si les interesa, les puedo pasar la última estadística y se las dejo Sí. con Glenn, Ah, perfecto. porque viene por regiones, ¿verdad? Y lo Ajá. principal es situaciones de ansiedad. Los chicos lo que reportan, y así lo dicen con estas palabras, ¿verdad? Estoy muy ansioso, me siento como acongojado, me siento como atrapado, ¿verdad? Eso es mucho. Pero quienes más refieren atención en esto también son papás y mamás, principalmente mujeres, ¿verdad? Son las mamás las que más llaman, porque esta línea es para papás, mamás encargados y, bueno, de hecho la familia, porque hay abuelas que llaman, hay tíos y demás, y los chicos, pero entonces lo que más se reporta es ansiedad, Ujú. así disparada. Hay chicas que reportan, principalmente mujeres, ataques de pánico y tenemos mucha situación de, es que sí, la referencia es como, no sé qué hacer, me siento raro, quiero ir al colegio, me hacen falta mis amigos, eso es mucho de la escucha. Y sí Mm. tenemos bastante ideación suicida, lamentablemente, ¿verdad? No quiero estar aquí, me quiero morir, eh, ya me tomé unas pastillas, ya cuando nos dicen ya me tomé unas pastillas y todo lo demás, ya empezamos a correr por el otro lado, conectando con hospitales y demás, porque ya hay un acto, ¿verdad? Ya no es solo lo que quería o no hacer, y en estos casos se da un seguimiento. Entonces, para mí fue un éxito y de verdad se los voy a decir así, muy, muy orgullosa de esto, porque son colegas, o sea, como cualquiera de nosotros que está acá, que está atendiendo esta escucha, y es una escucha de primeros auxilios, pero que en esta valoración que yo puedo hacer, de una vez refiero a una atención más integral. Entonces, tenemos casos donde simplemente el chico dice, es que quiero hablar con alguien porque estoy solo, y ahí pueden hablar bastante rato, o hay Ujú. casos donde sí se ha involucrado inclusive a toda la familia con otros más colegas para atender una situación de violencia. Hemos tenido que mandar a mujeres a albergues, por ejemplo. Se hace la coordinación con el INAM. Y como les digo, situaciones como muy... Ahorita, eso se los cuento porque fue algo que me contaron la semana pasada. Yo no atiendo, pero sí soy jefa de 4 compañeras que atienden, entonces lo tengo muy claro. De hace 2 semanas para acá, se está trabajando mucho el tema del duelo lamentable por el COVID. Se me murió mi profesor, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, se murió, eh, eso ha sido como muy reciente. Ayer, de hecho, llamó un niño como de 6 años y ese fue un caso que nos conmovió mucho porque estaba realmente muy pequeñito y no paraba de llorar diciendo que se le había muerto su abuelito, que él Ah, quería hablar con alguien. Entonces, obviamente, por dicha, pues se le pudo hablar y se puso en contacto con mamá para ver cómo lo conteníamos y todo. Pero, ¿qué les puedo decir? Que hace unas 2 meses para acá, esta ansiedad que estaba 2020 de la incertidumbre y todo ha cambiado mucho al duelo. Podríamos decir, estados depresivos, ¿verdad? Y mucha situación de ya me duele mucho, estoy cansado, mucho agotamiento emocional, esa parte también. Y exactamente. los niños reportan mucho y las niñas, eh, quiero ir a jugar, por eso te decía lo del juego, quiero jugar con mis amigos, quiero ver a mis amigos. Y los Ujú. adolescentes y la adolescencia, quiero ir a una fiesta, quiero estar con mi novia, quiero, eso es más o menos lo que ellos plantean. Sí, sí, sí. Sí, hemos estado trabajando estos temas aquí en la clase y bueno, nos queda como anillo al dedo estas informaciones y estas estadísticas incluso que nos das, porque de verdad que estamos viviendo una situación alarmante, es realmente alarmante todo lo que está sucediendo y la vulnerabilidad tan enorme que presentan los niños, niñas y las personas jóvenes también. Yo Y creo tal vez que hacerte un comentario con respecto a esta vulnerabilidad, y perdón que hable tanto, pero es que esto a mí sí me atraviesa el corazón. sí, Nos hemos dado cuenta que como el año pasado se daba el bono proteger, este año no se ha dado, ¿verdad? Las ayudas de IMAS están literalmente fuera. Entonces, ese diario, que es lo que se come un niño en 22 días, es la única alimentación de una familia de tal vez 2 adultos mayores, la mamá y el niño. Entonces, se vuelve una gran disyuntiva. Si yo voy al colegio o voy a la escuela, me como este diario, entonces no me lo dan. Si no me claro. lo dan, ¿verdad? Obviamente ya mi abuela, mi mamá y mi tía no comieron.
pero Sí, yo comí en la escuela. Entonces, esto se ha vuelto algo muy complicado porque entonces lo que nos está pasando es que mamás del todo no los mandan, porque entonces saben que eso les garantiza eso está ajá, pasando en los ECUDIS y en los Sensinay. Ya del ujú, todo esta protección que se les daba, ¿verdad? De que tienen 2 horas para jugar y brincar y toda la cosa, porque muchos de ellos pertenecen a MEP en el preescolar, ya del todo no están yendo porque saben que si van, tienen la merienda servida, ¿verdad? A diferencia de que así no van, les dan el diario completo. Entonces, eso es otra cosa, o sea, comida versus educación. Y sí, eso es algo, una gran, gran vulnerabilidad. sí, qué paradojas también, ¿verdad? Qué paradojas. Porque Lamentable. es, si nos encerramos, nos angustiamos y si salimos, nos enfermamos. Y Y si descubro a mis salimos, hay papás, ¿verdad? muerte. Porque si como ¿Mm? yo, ellos no comieron. Porque Exacto, lo que estaban haciendo en algunas zonas del MEP, que igual es prohibido, pero de ahí la gente se les atraviesa la vida, es que la mamá y la abuela acompañaban al chico para poder recibir ese almuerzo. claro. Ellas no son función, o sea, no son población meta, pero igual se les daba, porque ahí era una cuestión de humanidad. Pero eso estaba pasando. Entonces llegaba la abuela hoy, mañana la tía, mañana la prima, para que alguno comiera a lo largo del día. Así de terrible como suena. Ay, sí. Mm. Sí, y esto del bono proteger también, que no se esté dando, eso es Y ya terrible. este año no se va a dar, eso sí, ya lo sabemos, y las ayudas de FONAVE no existen, sigue solo lo de equidad, y ahorita está en revisión porque los fondos, todos los fondos se fueron a una buchaca nacional, por decirlo así, para temas de vacunas y contratación y toda la Claro. cosa, entonces estamos exactamente con mucho recorte. Esta parte de alimentación no se ha recortado, más bien se fortaleció con una proteína más, ahora se les da leche y queso o carne y leche o algo más, y se les está dando un vegetal o una fruta más para que también incrementen, por decirlo así, alimentación saludable. Pero de Ujú. ahí en fuera, nada más, no se pueden dar más ayudas. Yo no sé si algún compañero o compañera tiene alguna duda Sí, particular, sí, aquí o hay particular algo que diga, ahí yo quiero saber, con mucho gusto. Paola y Glenn levantaron la mano. ¿Y quién más? ¿Quién más de ustedes quiere hablar, quiere preguntar, quiere comentar? Del estudiantado también. Y bueno, tenemos una persona que nos visita muy frecuentemente cuando hacemos este tipo de actividades, que es Aurora Sánchez. Aurora, muchos saludos y muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá. Hola. Aurora trabajó en el sector salud. Disculpen que me conecté tarde, me encantaría tenerlo, todo el material para verlo, pero es importantísimo cómo lo divulgamos, tenemos que hacer algo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, es que Aurora trabajó en el sector salud en la UCR. Ya se Ah, pensionó, pero sí, trabajó mucho y dio un gran aporte. Muchas gracias, Priscila. Sí, Paola y después Glenn. Sí, no tenía una duda específica, pero sí una duda que me surge con respecto a cierta información que estuvo circulando hoy. Yo no sé si todos la vieron o solo se movió entre pocos espacios. Los videos son brutales, digamos, de, de cómo los protocolos, o bueno, como se dice normalmente, ¿verdad? Que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Cómo los protocolos no van abasto porque siempre pareciera que la cuestión esta de la tecnología y de las redes van siempre un paso más adelante. Entonces, hoy nos damos cuenta de que existen estos como torneos de peleas entre adolescentes, ¿verdad? De alguna manera como para poder, o yo pienso, ¿verdad? Que es como para poder gestionar toda esta angustia y toda esta incertidumbre, se vuelcan en estos torneos de peleas callejeras súper violentas, digamos, video de este chico que queda ahí convulsionando, que es espeluznante, ¿verdad? Y que resulta que es una práctica que se está dando en colegios, que se está dando entre los adolescentes, donde se hace como un ring virtual. que se hace real, ¿verdad? Porque no es Sí, es virtual, pero real, se hace digamos, real. los videos están ahí, yo no los comparto porque son terroríficos, pero hoy he visto por lo menos 4 o 5, ¿verdad? De cosas que son atroces, atroces. ¿Qué te ¿Pero qué Este, es, Pau? es una No cuestión sé. que digamos, como los chicos bajan una aplicación
meten a todos sus amigos ahí y la aplicación los ordena como en rounds. Y entonces, por ejemplo, mañana a las 5 le toca, qué sé yo, a Silvia y a, no sé, y a Nati, y nadie se mete. Entonces todos ya saben, la aplicación te avisa a dónde va a ser la pelea, todos van a ir a ver la pelea y se da esa pelea, digamos. Hoy, creo que fue hoy o ayer, un muchacho quedó convulsionando ahí en media calle, tuvieron que llevarlo al hospital, o sea, sí, es una cosa muy cruda. Uy, sí, es a todo dar, entonces, se dan con todo. Sí, 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 De entonces, Guapiles. ajá, correcto. Bueno, sí, lo viste. Sí, porque nos tocó intervenir. Esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo se interviene ante estas cosas en las que un protocolo de violencia no es suficiente? La torta es que eso pasa fuera y en espacios donde no está, digamos, el adulto o la adulta que podría acompañar. Si vos me preguntas personalmente, muy lamentable porque ahí habían adultos que estaban oyendo y viendo esto. Yo no te sé decir si fueron funcionarios o no, de hecho se está investigando ya, porque lo que hacen es irse, no sé, como a kilómetros del colegio, se pegan y le avisan si ahí hubiera un docente o cualquier otro, saben que es de aplicación obligatoria, obviamente separarlos, obviamente hacer ahí como una mediación, llamar a papás y mamás y ver qué está pasando. Eso es lo que aplica en el colegio. Si yo estoy afuera y pasa eso fuera y yo lo conozco, tengo que intervenir por obligación también. Que esa parte, digamos que esa historia de que, no andaba la camisa y todo, yo sé que es un estudiante, o sea, esa parte, no. Pero no sé si viste que inclusive uno de los chicos fue detenido por la penal juvenil, que fue el otro, ¿verdad? Y a este chico que está ahorita hospitalizado, probablemente también se le va a hacer algún trámite disciplinario a ese nivel penal, ¿verdad? Porque si bien el otro no convulsionó, también sufrió lesiones. Eso, cuando te digo nos tocó, es que tenemos que averiguar dónde está, quién hace esta coordinación, porque tenemos que irnos inclusive con probablemente la gente de delitos informáticos para que nos ayuden desde el servidor ver quién está haciendo las invitaciones y demás, para ver si es a nivel de una organización como tal, porque puede ser que sea una organización que los esté poniendo a pelear simplemente para generar movilidad social y que no se cierren los colegios. Eso es algo que también estábamos pensando, porque no sé si viste que sin mascarilla, cero protección, habían aglomeraciones, era como todo el boicot probable y posible a protéjase contra el COVID, que se supone los centros educativos son un lugar seguro para la prevención. Entonces, hoy se estaba averiguando eso, estábamos involucrando, viendo a ver si esos chicos se trasladan a colegio o no, si están fuera, si están dentro, o sea, todos esos escenarios que te dije, para ver qué tipo de intervención se hace, porque sí, fue como un boom, de hecho fueron 7 peleas. 7 peleas. 5, son 7 peleas las que están. Y de lo que ¿Y qué zonas? ¿En qué áreas? ¿En el área en la zona metropolitana? atlántica, principalmente. En la zona atlántica principalmente. Este chico que convulsionó y demás está ahorita dándose de alta en el hospital de Guapiles. Uno de 16 con un chico de 17. Por eso es que ahí intervino la penal juvenil cuando ya llamaron a ambulancia y todo, entonces se llevaron a otro detenido. Que al final ese no es el punto, ¿verdad? Al final es qué fue lo que pasó, por qué está generando esto y por qué hay 6 o 7 casos más, pero sí son de la zona atlántica. Sí, que ahí veo más o menos mi intervención, digamos, como esta cuestión del sistema educativo como factor protector, ¿verdad? Se encuentra como limitado ante todo este montón de fenómenos que, en mi opinión, digamos, no se pueden abordar individualmente, ¿verdad? Porque claramente va a haber una sanción para el chico y otra sanción para el otro chico y tal, ya, sí, ¿no? y ya. Y todo el trasfondo del fenómeno no se está ni siquiera abordando, correcto. Y habría que ver, puede ser una cuestión monetaria también, o sea, puede ser gente que esté detrás y que vaya a empezar a cobrar por estos eventos o que vaya a empezar a cobrar por meterse al sitio y que venda, por ejemplo, que se hagan filmaciones y las vendan. Es que este tipo de cosas pueden ser perfectamente también. Por eso es que estamos involucrando a la gente de delitos informáticos, y claro, porque ellos tienen que cruzar con los servidores de dónde está surgiendo la primera invitación.
Y ahí sí podríamos hablar de algo un poquito más integral, ¿verdad? En cuanto a la intervención, porque efectivamente que uno se lo lleven con sanciones alternativas para un lado, no logramos nada. No sé si supieron, pero igual es otra cosa que me está de nariz ahorita, la cantidad de violencia que hay en Punta Arenas con chicos no institucionalizados, ¿verdad? O sea, no están en ningún lugar, ni trabajando, ni estudiando, ni nada, pero son muy pequeños. O sea, muy pequeños me refiero 14, 15, 16. Todavía no llegan a los 17 ni a los 18. En ellos se está haciendo una intervención muy fuerte con el PANI para ver si los encontramos, por lo menos, ¿verdad? A ver si los captamos, porque ahí sí estamos en un serio problema porque son redes de narcotráfico, ¿verdad? Los que parecen que están detrás. Los captan, no sabemos si son chicos tratados en el término estricto de la palabra, ¿verdad? Para el narcotráfico o por una situación de pandilla, por una cuestión de tener un poquito de ingreso económico, pero en eso también se está haciendo una gran intervención. De hecho, mi jefatura, Gaby, andaba el viernes pasado en un foro con todas estas instituciones del sistema protector para ver a cuáles rescatamos, porque no es uno ni dos, ¿verdad? Estamos hablando 30, 40 o 50 chicos, un poquito más. Claro. Uy, es un montón. Un montón. Glenn. Yo hablo Muchas mucho, pero gracias. Muchas gracias. Gracias, Tati. Ha sido, digamos, sumamente rica la exposición para entender a grosso modo todo lo que es el sistema protector, cómo el MEP intenta. Es todo un trabajo, ¿verdad?, de coordinación de protocolos, de derechos, de enfoques, y es un trabajo muy fuerte. Tengo dos inquietudes. Una, primero, ¿qué pasa con esta población que, esto que vos decías hace un minuto, ¿verdad? Con esta población fuera del sistema educativo, tanto niños, niñas como adolescentes que no son absorbidos por el sistema educativo. ¿Qué pasa, verdad? Si el MEP logra con esta coordinación con PANI o no, logran algo. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay alguna contención para la gente que trabaja en esto. Digamos, vos decías que te partía el corazón escuchar a este chiquito de 6 años en esta dimensión de duelo, ¿verdad? Y claro, trabajar estas cosas es muy fuerte, estar ahí es muy fuerte con todo esto. Entonces yo me imagino también el desgaste físico, emocional de todas las personas involucradas en hacer que esto funcione o intentar que funcione. Entonces no sé si también para ustedes hay algún tipo de contención. y te voy a contestar las dos. La primera, en primaria tenemos un 110 de cobertura en el centro educativo. ¿Qué significa? Que los niños nacidos en Costa Rica están en la escuela. Y un poquito más, o sea, la población migrante. La torta es cuando están en situación irregular, entiéndase, no tienen papeles, porque entonces ahí sí se nos pierden del escenario, porque no sabríamos si en lugar de ser 110 tendría que ser 120 o 130 en primaria. En secundaria sí tenemos mucha población cautiva de primero, segundo y tercer año. Cuando ya se nos salen de toda posibilidad es en diversificada, porque hasta tercer año la obligación del Estado es a inclusive denunciar a papás por negligencia si no están en centro educativo. Pero si ya tienen 15 años cumplidos por la misma autonomía y progresión en sus derechos y que ya podrían laborar, no es obligatorio que estén en el centro educativo. Entonces, ahí se nos escapa. La torta es, y se los digo con toda la transparencia del caso, es que también se le escapan a PANI, porque PANI no tiene tampoco la obligatoriedad, a menos de que haya una situación literal de violación de derechos, pero como el chico dice, no vuelvo porque voy a trabajar o no vuelvo porque en mi casa me quedé y no hay una obligatoriedad como la universalización de la educación en preescolar, que ya fue el año antepasado, ahí tenemos un riesgo porque no tenemos mucho que hacer desde ese sistema protector. Si yo sé de un caso, yo puedo pedirle al PANI que intervenga esa familia, eso sí lo hacemos de oficio, ¿verdad? Eso sí se hace. De hecho, en estas llamadas, bueno, no les conté porque es que hay que contar demasiadas cosas, pero hay una unidad que se llama la UPRE, que es de prevención, de hecho es una unidad para la reintegración y la permanencia de los estudiantes.
esta institución, bueno, esta instancia tiene algo que se llama alertas tempranas. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta, si Glenn cumpliendo 14 y 11 meses es de esos chicos que se me va a ir, ¿verdad? O si a los 12 o a los 13 definitivamente no están. Lamentable, otro tema que a mí, vos me sabes, porque ese es uno que trabajo mucho, tenemos una población muy grande de niñas de 14, 13 años que una vez que pasaron la escuela sexto, ¿verdad? Se unen con otros señores y se pierden del sistema porque no matriculan secundaria. Por eso es que la ley de relaciones impropias pretendió, ¿verdad?, empezar a ver estas chicas que del todo ese chirrión, ay, me saluda tu hija, gracias, sí. Ese chirrión de niños que no teníamos en el sistema, a esas sí las podemos obligar y se da un proyecto como el proyecto mesoamericano para poblaciones con embarazos adolescentes y en niñas para perseguir a estas niñas. Y se buscaban donde estaban y se traían y se presentaba denuncia y se valoraba a ver si tenían una relación impropia ahora, en ese momento violación, o si se continuaban en violación, eso todavía se sigue haciendo. Entonces, en esas poblaciones sí tenemos más posibilidad de atención o de por lo menos de esta persecutoria para ver dónde está el chico, a ver si está bien, si está trabajando, qué está pasando con su vida. De hecho, tenemos una coordinación directa con el Ministerio de Trabajo para el proyecto Empléate, que son para esos chicos que de repente no quieren estar en el sistema. Entonces, te digo, tenemos una dificultad mayores de 15. Menores de 15 todavía sí los podemos jalar, ¿ok? Y a tu segunda pregunta, el año pasado hicimos con el Colegio de Psicólogos, bueno, profesionales de psicología, cada 2 meses hacíamos una estrategia de autocuidado, no de supervisión, porque no es psicoterapia lo que se está haciendo, ¿verdad? Es un primeros auxilios. Si estas personas se iban a un proceso terapéutico, ya ahí sí coordinábamos con el Colegio de Psicólogos para hacer este tipo de acompañamiento y supervisión. El año pasado, te digo, sí, y me tocó de hecho acompañar más o menos unos 12 o 13 procesos con igual la virtualidad. Este año tenemos uno dentro de un mes para la gente que ha atendido de febrero acá. Y me refiero a cómo me he sentido, qué ha pasado, ¿verdad? Qué tipo de sensación tengo y todo. Quisiéramos más, pero tampoco tenemos presupuesto para contratar a la gente que es especialista en esto. Y el año pasado sí tuvimos la posibilidad de que se nos donó la atención con una ONG que fue Acción Joven, que canceló a este psicólogo que estuvo con más de 152 profesionales haciendo talleres de autocuidado y de principalmente escucha activa y demás. Fue bastante bien recibido y ya nos están pidiendo más, entonces probablemente, como te digo, a finales de mayo, inicios de junio estamos haciendo esta escucha. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Estoy para servirles, ahí les quedan mis contactos. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que quedé muy impactada con todos esos datos y con todo lo que está pasando. Realmente es algo muy complejo y muy, muy doloroso, como dice Aurora. La verdad es que yo quedo muy, muy impactada. Pero para que no queden así, hay que pensar también que nunca hemos tenido más sistema de protección que el que tenemos ahora, y que si nos reconocemos en cada uno de estos, ¿verdad? Podríamos hacer mucho. Y profe, yo le quería decir que usted sigue hermosa como siempre, es mi misma profesora de hace un montón de tiempo. Vieran, chiquillos, la misma guapa que ven ahí es la que yo conocí hace 21 años, y yo sé qué emoción volver a ver la profe, así que... Sí, muy guapa, está muy guapa. Sí, como estudiante les digo, qué maravilla volver a verla, sus clases maravillosas siempre, y muy agradecida de este espacio, porque me permite también decirles, chicos, en psicología hay tanto que hacer y tanto que resolver, y gracias a esta bella universidad se pueden hacer cosas espectaculares. Sí. Pero es maravilloso todo lo que están haciendo, la creatividad. Muchas veces los medios de comunicación solo echan basura a los educadores, al Ministerio de Educación, y solo basura porque eso es lo que venden, pero todo este tipo de cosas, ojalá lo pudieran hablar no sé, con Amelia, que habla tanto a veces, con gente así para que vean, porque es sumamente creativo. Yo tengo una familia muy grande y tengo sobrinos, nietos que tienen mucha plata y otros que son pobres, y yo entonces he visto mucha dificultad
Y bueno, yo les agradezco muchísimo este esfuerzo y esa creatividad realmente. Es todo un arte esto. Vivir en esto es un arte ahora. Definitivamente. Sí, y Quedo todos para los servir. esfuerzos de inclusión que se han hecho también, ¿verdad? Todos estos protocolos que se han sacado de xenofobia, de... Si les interesan los protocolos, se los doy completos. Sí, ¿verdad? sí, Porque nos son interesa. públicos y entonces ahí viene los enfoques, el nivel de protección y demás. Entonces te voy a dar el link para que lo Perfecto. tengas, porque Sí. muchos de esos y a mucha honra los hicimos nosotros y su servidora. Entonces realmente... Qué bueno, Tatiana, no, el trabajo que han hecho es fenomenal y si bien es cierto, falta mucho por hacer también, es el avance que se ha tenido en este país en derechos Y a todos. es enorme, el avance en derechos y yo espero que no retrocedamos con estos diputados que tenemos ahora tan necios. Ay, por favor, ¿verdad? Era ¿con quién votamos la próxima también? Ay, no, ya. Estaba pensando que ojalá Patricia Mora se lance. Ay, sí. Y nos vamos por las calles, sí. Yo Sí. soy la primera. Yo tengo aquí unos comentarios de estudiantes, los voy a leer. De José Solano, gracias por toda la información, Tatiana. De Mónica Solórzano, buenísima presentación, qué magnitud de trabajo, muchísimas gracias. De Amanda Molina, muchísimas gracias, estuvo muy interesante para conocer nuestra realidad nacional. De Nicole Cruz, muchas gracias, Tatiana, muy provechoso. De Yerling Delgado, mil gracias, Tatiana, por compartirnos todo su conocimiento y sus valiosas experiencias. De Rebeca Cordero, muchas gracias por toda esta información. De Celeste León, excelente exposición. Y teníamos una mano levantada por aquí de alguien que quería... Sí, era yo. Sí, a ver. Sí, bueno, yo sí quería como mencionar, ¿verdad? Que yo bueno, estoy como en ambos ámbitos, ¿verdad? Soy estudiante de psicología, pero también soy mamá, entonces vivo como estas dos cosas porque Isabel ya está en el kinder. Entonces, sí me parece como muy impactante, ¿verdad? Y que sea como sea, por supuesto que estoy agotada, porque voy a ser sincera, estoy agotada de que tengo que hacer mis cosas, pero también tengo que distribuir el tiempo para hacer las tareitas y las cosas de Isabel. Ella sí está yendo al centro educativo de manera presencial. En el kinder, sí. Kinder están yendo totalmente. Ajá. Bueno, ella va 2 o 3 veces por semana. Bueno, la primera infancia se supone que debería ir todos los días. Probablemente es que es muy consciente la directora que tenés. Sí, porque ella sí, lo que hicieron fue dividir los grupitos, entonces Isabel va como con 5 o 6 compañeritos, nada más. Entonces, digamos, también ver como esta otra parte tan complicada y tan difícil que se está viviendo en los centros educativos. Yo me siento como toda afortunada, ¿verdad? Desde esta parte de mi maternidad, pero por otro lado, y tal como lo han mencionado en diversas ocasiones, tanto mis compañeros como el cuerpo docente y Tatiana y doña Aurora, ¿verdad? Me parece que tenemos tanto trabajo que hacer nosotros desde nuestra labor que hay como que a veces estas cosas son como un ubicatex, ¿verdad? Como un abran los ojos y vean todo lo que tenemos que recorrer y todo lo que tenemos que trabajar para estas mismas poblaciones futuras o estos mismos niños que van para arriba, ¿verdad? Y que pues depende de nosotros dejarles como el camino un poquito más acomodadito. Entonces, creo que este ubicatex que nos trae Tatiana realmente fue muy rico. Muy fuerte. Agradecer, sí, muy fuerte, sí. Y nada más aquí un comercial. El 17 se celebra el Día contra la Lesbo, Bifobia, Homofobia y demás. Ay, qué bueno. A nivel de MEP tenemos una población muy fuerte que ha sido discriminada y que estamos tratando de integrar en esta permanencia. Entonces tenemos varios documentos que igual pueden ingresar a la página de MEP para esta inclusión, porque ellos, principalmente los chicos trans, que es en este ubicatex que decía Cintia, nos ha costado mucho hacerles un correo de Teams donde se les reconozca su nombre. Vean la disyuntiva aquí. Si son mayores de 15 años no hay problema porque la Teams te lo da, pero si son menor de 15 años, no, porque el nombre registral aparece asociado a tu cédula. Entonces, esto ha sido para nosotros todos los días de este mes, meterlo en el sistema a pie para que mañana vuelva a cambiar y meterlo en el sistema a pie, y lo vamos a hacer todos los días, porque si yo me llamo Fernando y así me siento, ese es el respeto que tengo que darle a esa persona. Entonces te los comento
porque vamos a hacer un montón de actividades el lunes en este sentido, y creo que es fundamental que como psicólogas y psicólogos hagamos estas luchas por estas poblaciones, y de verdad yo considero que mi puesto es una bendición porque me permite desde este ámbito tan grande como es la psicología dar todos estos aportes. Y Cintia, yo también estoy cansada, tengo un hijo adolescente, está en el colegio, soy profesora en la U, trabajo en el MEP, ya, pero qué dicha, aquí estamos llenos de trabajo y con mucha alegría porque tenemos salud. Sí, es el 17. ¿Cuándo es que es el día este? Es el lunes, sí. Es el lunes, es el próximo Tenemos lunes. un webinar con el PANI, estamos coordinándolo y ahí viene toda, probablemente ahí les paso la conexión, todo lo que estamos haciendo al interno de MEP para Sí, el reconocimiento de la transición, porque en chiquititos todavía no me les valen esta modificación según lo que dice la resolución y la opinión consultiva, entonces estamos haciendo este cambio y PANI nos está ayudando, entonces súper bien. Sí, excelente, y es tan importante. Eso era una cosa que discutíamos en una clase, que les contaba yo que todos estos fenómenos se están dando ya en la escuela, donde los chiquitos están pidiendo un reconocimiento y que los compañeritos no tienen y compañeritas no tienen ningún problema. El problema surge con los papás. Cuando los papás empiezan a con los sentirse docentes en algunos casos. Y con los docentes. Con los docentes, exactamente. Y yo ahorita les nosotros tenemos 7 chiquitos identificados en transición de 5, 6 años y 6 y 7 años. Ay, imagínense ustedes, y claro, en las escuelas y los colegios viene la presión sobre la dirección, sobre la persona que está en la dirección, y entonces empieza a ceder y a veces son expulsados, porque sí sé que, por ejemplo, supe de un caso en el San Paul, que los papás estaban pidiendo que no se le aceptara al año siguiente a un chico porque quería que se le llamara por un nombre femenino según su identificación, y resulta que los papás empezaron a decir que es que los iban a pervertir a los hijos y no sé cuánto, y empezó una presión horrible, horrible. Y bueno, esto es parte, por dicha, el equipo de psicología actuó súper bien ahí, pero súper bien, para que vean ustedes la importancia del psicólogo y la psicóloga en las instituciones educativas. Tienen casos de esos, me los pasan a mí, que yo los remito a la defensoría y eso lo peleamos. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Sí, no, realmente me toca ir a función de mamá, tengo que hacer con sí, no, me parece espectacular, digamos, esto que está haciendo el MEP, porque realmente muchas veces los niños o los jóvenes están solos con esto, no hay apoyo en sus casas, no hay apoyo con amigos tampoco, entonces que por lo menos se sientan, no sé, cobijados con la institución educativa, creo que es algo espectacular. Y vuelvo y les repito, si conocen casos particulares, tenemos 22 chicos trans en situaciones particulares y otros por orientación, y niños son 5. Si conocen situaciones y demás, tienen el contacto a través de Glenn, y yo con mucho gusto me pego los pleitos que sean. Hemos ganado prácticamente todos gracias a la opinión consultiva. Entonces, la conferencia de acompañamiento terapéutico del miércoles con Jessica Milet, participaron unas colombianas y me encantó porque se está dando acompañamiento terapéutico en las escuelas, no es esa cosa de que solo los que pueden tener acompañamiento. No, ya hay todo un protocolo de atención e intervención, y decirles que el lunes hay una actividad muy importante con Larisa Arroyo sobre la objeción de conciencia también. Es en coordinación con la Defensoría, se meten a la página de la Defensoría y ahí va a estar el Facebook Live, principalmente por lo de el proyecto de ley. Proyecto de ley, exactamente, donde tenemos que posicionarnos y no permitir esto, porque si no, definitivamente se nos van a caer muchas de esas tareas. Pero nuevamente, ya les dije, yo hablo mucho, ya me voy, ustedes tienen una clase que seguir. Les agradezco demasiado y muchísimas gracias. Volver a verla. En el canal Europa están dando una película sobre un chico trans, por si lo buscan, está bastante bien. Vamos a buscarlas, yo todas las veo. Muchas bendiciones. Gracias, Tati. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bueno que estuvo, me fascinó, qué bueno, Es que de verdad, cómo le abre a uno los ojos, cómo valora uno también lo que ha hecho el MEP en los últimos tiempos.
Realmente sí, falta mucho, pero definitivamente a nivel de la legislación, del apoyo, porque la legislación es sumamente importante, o sea, que haya un marco en el cual los psicólogos y las psicólogas que trabajan en escuelas y colegios se sientan apoyados es fundamental. Porque incluso como hizo esta psicóloga del San Paul, se fue donde la directora y le dijo, vea, nosotros no podemos hacer esto, no podemos expulsar porque la ley lo impide. Y la directora se tuvo que quedar calmada. Entonces, imagínense ustedes la importancia de eso. Sí. No, muy bien. Da mucho dolor lo que escuchamos, pero también mucha satisfacción por toda la gente que está haciendo cosas tan lindas. Exacto, sí, sí. Una maravilla. Esto hay que divulgarlo. Hay que divulgarlo y Sí. fortalecerlo, ¿verdad? Sí. Yo voy a conseguir los protocolos porque me parece que es muy importante que nosotros sepamos, conozcamos bien los protocolos, que ustedes conozcan y manejen y que tengan incluso archivados los protocolos, porque ya en el campo de trabajo y digamos en el caso nuestro, en el CAP, en el Centro de Atención Psicológica, nosotros tenemos los protocolos también. Cuando ustedes entren a hacer las prácticas en el CAP, o si nosotros entramos, bueno, yo espero que ya el año entrante se normalice esto y ustedes puedan hacer las prácticas del módulo de salud y todo, pues estos protocolos tienen que ser seguidos, tienen que conocerlos y el CAP, dentro del CAP los tienen que seguir. Y si yo voy a seguir con este módulo de retos de la clínica, trabajaremos con aldeas SOS y lógicamente me interesa también que es tenerlos para dárselos a mis estudiantes del año entrante. Bueno, vamos a cerrar hoy la clase acá porque la clase se nos hizo muy larga y sí les voy a dejar una tareita con respecto al texto de Silvia Tubert para que la clase entrante lo compartamos en el grupo. Les voy a dejar como tarea hacer un collage de lo que les sugiere, un collage o un dibujo, de lo que les sugiere a ustedes esta lectura de la experiencia del cuerpo en la persona adolescente o en adolescencia. Vieras qué linda la lectura, Aurora. Sí, me encantaría. Te la voy a pasar. Sí, porfa. Sí. Es preciosa la lectura. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias, Aurora, por estar acá, vos siempre tan entusiasta y que nos apoyas tanto. Muchas gracias. Gracias, Aurora, también. Ojalá que puedas estar el lunes en esta de la investigación, y a ustedes también les digo, a los y las estudiantes, porque vieran que es un lujo tener a este señor en la universidad nuestra. El año entrante lo vamos a traer personalmente, pero sí vale la pena que ustedes para sus investigaciones y todo sigan estas directrices, digamos, de una investigación no intrusiva. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por su atención. Muchas gracias a Glenn por el contacto y nos vemos entonces la semana entrante. Ahora les paso las lecturas, la lectura que tienen que hacer. Muchas gracias a Paola también, que estuvo, a Silvia, que a pesar de estar toda malilla con la vacuna, ahí se sostuvo toda la clase. Hasta luego. No, con gusto. Muy bien. Buenas noches. Muchas Gracias. Gracias, Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias. El trabajo de Tuber, muy buena la lectura. De Amy dice, sí, me encantaron los ejemplos. De Andrés Salas, me dieron ganas de conocer con más detalle las indicaciones de los ensayos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Priscila. Un gusto. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chao, Pablo.